Una pregunta de lo mío. ¿Qué tú esperas para jugar tu quiniela lotedón de las 2 de la tarde? Que con eso te gana tu dinero rápido y fácil para tu bolsillo. ¿Qué esperas para jugar tu quiniela lotedón? ¿Te quiere quedar bobeado? Atención a todos los hispanos en los Estados Unidos. Si tienes deuda, si tienes problemas con tus créditos, si tienes un liito allá, la única forma de tú resolver eso es con Debt Freedom. Debt Freedom en los Estados Unidos es la empresa exclusiva para resolver líos en Estados Unidos. Años y años y años resolviendo problemas de todos los hispanos. Lo puedes conseguir en el 1-800-854-3030, 1-800-854-3030, Debt Freedom. Hola a todos, gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Recuerda, Santiago, este próximo viernes, nos vemos el viernes en She Lounge. Este viernes es viernes 5 en She Lounge, mi gente de Santiago. Sábado 6 nos vemos en la bodeguita de Pamela en Baní. Mi gente de Baní, nos vemos por allá. Y ese mismo día, el mismo sábado, a segunda hora, una noche bailable en Santo Domingo, en Pandora, en la Venezuela. Para toda la gente que le gusta bailar bachata, merengue, salsa, nos vemos en Pandora, en la Venezuela. Domingo, a His Lounge en Boca Chica. Tú sabes que la persona que tengo aquí, nuestro invitado de hoy, yo no había tenido como el atrevimiento de invitarlo porque tú sabes que uno tiene como sus limitaciones a veces con cierto invitado cuando tienen tanto cuarto. Yo tengo la bienvenida para el maestro Brito. ¿Cómo está usted, profesor? Coño, viejo, bien. Me dijeron el otro día que ya yo estoy atracable porque la gente cree que yo voy a empezar y que van 200 millones después que sacamos a Rochi. No hay nada de eso. Cero atraco, cero nada, que no hay nada. Maestro, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Tirando para adelante, viejo. Mira, he tenido la oportunidad de conocerte fuera de los medios de comunicación, incluso mucho antes de todo esto, mucho antes de Esto No es Radio. Para la pandemia nos juntamos un par de veces. Sí. De hecho, nos conocimos. Yo te conocí personalmente en el grupo, pero ya había sabido de usted. Pero, antes de que entremos de lleno en el caso, yo quiero saber ¿de dónde o por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Tenemos un abogado muy intelectual, muy letrado, con un concepto de leyes por lo más alto, pero yo siento como que también es guau. Como que tiene como una mezcla entre una persona bien preparada, pero que también conecta con nosotros, con lo que somos de barrio de abajo. Es que tú vienes de ahí. Yo soy Riverside, loco. O sea, yo soy Riverside, yo soy de aquel lado del puente. Eso siempre ha sido así. Yo me crié entre varios sectores, pero estudié en el Ensancho Sama, me crié en Alma Rosa, nací en el Rosal, andaba en Lomina para arriba y para abajo, Lomina Leña, por cierto, para arriba y para abajo, rompiendo la calle, porque ahí fue donde yo empecé a ganarme mi par de pesitos y a gastar, en el Big Papi, en el barrio Puerto Rico. Ok. Ahí era que yo vivía metido. Entonces ahí me hice de unos cuantos hermanos que me enseñaron cómo era que se corría. Pero estaba en la calle. Sí, ¿Y cómo tú estudiaste? En la universidad, normal. ¿Pero como cómo? todo el mundo. ¿Porque tú estabas en la calle? No, pero si tú supieras, mira, yo estaba en la universidad, pero también yo era presidente de la juventud de un partido político, pero también yo era presidente de la Comisión de Estudiantes de Derecho de la Pucamae. Me andaba metido en todo tipo de problemas. Pero yo buscaba la manera. Ok. Para tu tiempo, no de juventud, porque tú estás joven, pero para tu tiempo de adolescencia, básicamente, tú hacías deporte. ¿Qué tú hiciste para que tú te hayas criado en tantos barrios calentones y a pesar de eso tú te enfocaste en tu estudio y pudiste salir adelante? Bueno, lo primero es que no necesariamente eran calentones, porque por ejemplo yo vivía en el Rosal, que fue donde nací. Ahí todo estaba chilling. Ahí el problema era la vaca, que posiblemente te pasaban por encima tu carajito. Después ya en Alma Rosa, yo vivía en una zona suave de Alma Rosa, porque estaba cerca del destacamento. Okay. Cerca de la carretera Mella, o sea que yo estaba conectado ahí con lo que sea. Yo me recuerdo el primer pleito de mi papá y mío, fuerte de verdad, fue porque yo me iba a Los Minas y me metía en unos billares que bailaba mujer en cuera. Yo era un carajito. Y a nosotros nos dejaban entrar 16, 17 años antes de que las mujeres empezaran
a tirar para adelante. ya. Y nos dejaban la primera hora, nos dejaban jugar billar. Para que jugaran. Exacto. Y una que otra vez alguien me vio comprando empanada y se lo dijo a mi papá, tu hijo está en Lomina, y ahí había problemas. Pero después cuando ya yo había cumplido 18 años, yo jugaba basquetbol allá en Lo Dinámico. Y ahí me hice de grandes amigos. Y esos amigos todavía los mantengo, los que todavía están bien, tú sabes. Todavía los mantengo y yo al día de hoy puedo ir, por ejemplo, a Lomina y es como si yo fuera de Lomina porque los muchachos de ahí me acogieron, me abrazaron y tiramos para adelante. Aunque por ahí me dicen Nadal, no me dicen Martínez Brito, ni José, ni nada. Nadal, claro. Okay. Porque yo jugaba basquetbol con uno Capri. Entonces decían que era como Nadal? Sí, Nadal era por el tenista. Entonces yo jugaba con uno Capri, unos pantalones que eran por la rodilla. Que por Rafael Nadal. Sí, yo no jugaba con bolo. Qué fresco. Mira, ok, pero lo que me resulta, bueno, te lo digo porque a mí también fue difícil. Y yo tuve una formación familiar muy buena que me motivó, me obligó a estudiar y a ir a mi universidad. Claro. ¿Por qué fuiste a la universidad? ¿Realmente fue tu familia Claro. o tú dijiste voy a hacerlo? No, yo lo hice porque yo quería. Además, mi papá estaba haciendo todo el esfuerzo del mundo para que eso ocurriera. Yo, por ejemplo, jugaba basquetbol, pero yo tenía que jugar basquetbol era en la tardecita, porque cuando se jugaba en el colegio, a mí me gustaba jugar en el colegio, tenía mis amigos también en el Ensancho Sama, en Alma Rosa, del Colegio de Santa Teresa, y jugábamos basquetbol. Pero las prácticas siempre eran a las 2 y 3 de la tarde, y mi papá me decía que yo tenía que trabajar obligado. Entonces, mi papá tenía una ebanistería. Y yo tenía que trabajar en la ebanistería y cuando terminaba cogía y jugaba el último cuarto. Si yo quería jugar basquetbol los 4 cuartos, yo tenía que irme para el Cidal o tenía que irme para Lo Dinámico. Entonces, ahí era que venía la situación. Eso fue ya más después de viejo, porque en el colegio yo no jodía tanto. Pero mi papá quería que yo fuera ingeniero y yo no quería ser ingeniero. Yo lo que quería era ser abogado. Y me fui a la carrera de Derecho. Quería estudiar en la UAS. Mi papá me dijo que no, que yo iba a estudiar en Pucamaima. Me metieron en la Pucamaima y ahí lo hice bien. ¿Metieron a un tiguerito de Lomina en la Pucamaima? Que de Alma Rosa. ¿Y quién? Ok, de Alma Rosa. ¿Y quién pagaba la Pucamaima? Mi papá. Con su ebanistería. Claro, porque mi papá tampoco dio una ebanistería grande. Era grande. Nosotros vivíamos en la José Cabrera, esquina calle 8. Eso es una zona bien tranquila. O sea que en ti no tenemos una historia de que yo vengo de muy de abajo, yo fui muy pobrecito. No. Clase media pujante y un papá que tiraba para adelante, trabajaba muchísimo y una madre que tenía un salón. Mamá tenía un salón. Tú comías con fle y de todo. Sí, y yo comía mi conflecito. No, pero está bien. Pero tú conectaste con el tigueraje porque las circunstancias te llevaron a conocer el tigueraje. Claro. Pero tú eres clase media con educación. Claro que sí, esa era la situación. Y con familia con educación también. Mis hermanas, las dos, estudiaron en UNIBE. Yo fui el viralata que quería estudiar en la UAS. Y finalmente me llevaron a Pucamaima. Y ahí me fue bien. Yo me sentí muy bien en la Pucamaima. Me abrazaron. Tuve muchos problemas con las luchas sociales dentro de la Pucamaima porque se firmaba un contrato cuando tú llegabas que decía que tú no podías hacer ningún tipo de proselitismo dentro de la universidad. Y eso corría en las venas mías. Pero si tú te vas a tirar para atrás, ahí ya no hay una historia de clase media, porque mi abuelo hasta que estuvo vivo o hasta que el Alzheimer le permitió, lo que era gomero. Él tenía una gomera en Villamella. Primero era chofer de carro público, después una gomera en Villamella. Y yo iba a visitar a mi abuelo. Precisamente ahí era que yo iba mucho a Lomina, porque mi abuelo vivía en el respaldo. Ya entiendo. Entonces yo iba y me quedaba allá y tripeaba mucho con la gente de por ahí. Me hacía muchísimo bullying. Y yo aprendí a protegerme del bullying. ¿Y cómo se aprende a protegerse del bullying? Tú te aprendes los códigos. ¿Cómo? Si te aprendiste los códigos, pues ya no te pueden hacer bullying. Ese era el tema. Yo llegaba a ese lugar y el blanquito, hasta que yo empecé a sentirme que de verdad era el blanquito. Y empecé a montar presión. Dámela todita. Claro, pues si era el blanquito. Vamos con el blanquito. Vamos con el blanquito. Claro. Y los tigres cogían la presión ellos. Entonces empezamos a hacer buenas amistades. Yo tengo muy buenos amigos del colegio también, aunque esas amistades finalmente terminaron como aguándose un poco por la lejanía. Todo el mundo se metió en familia. Yo me metí en familia muy temprano y con 2 divorcios en la cotilla. Ya yo estaba en mi casa, tranquilo. Y desde que yo pasé a la universidad, yo me mudé entonces para Arroyo Hondo.
Y ahí fue que tuve mi juventud ya adulta. Ok. Y tiré para adelante, viejo. O sea, simplemente uno no sentirse que uno está ajeno a lo que pasa a tu alrededor. Si al final tú sientes que la realidad de todo el mundo es la realidad que tú vives, tú vas a estar en una isla. Y esa isla no es la realidad real, no es la realidad. Entiendo. Entonces, yo me metí a donde yo podía meterme. Yo recuerdo una vez, una ocasión, tú recuerdas un proceso muy famoso, legal, ya yo era abogado, que fue de una ingeniera, mi compañera de colegio, Francina Hungría, que en un hecho delictivo le dieron un tiro en la cara y le quitaron la vista. Pocos días antes de que eso ocurriera, yo estaba en el Big Papi, precisamente. Eso en el barrio Puerto Rico. Ahí sí era bien calentón, pero yo andaba con mis amigos ahí. Y se armó un botelleo, una cosa, qué sé yo cuánto, y había una persona que estaba en una mesa al frente. Y como el fronteo se dio heavy, finalmente lo que venía era estrecharse la mano y tú eres duro y vamos a tirar una foto. Cuando llegó el momento de la foto, un hermano mío que se llama Cao, que es de allá de Lomina, me agarró por el brazo y me jaló y me dijo, hey, no te tires foto con el chamaco, que el loco está caliente. 3 días después pasó el hecho lamentable de mi amiga, de mi hermana, Francina Hungría. ¿Y quién estaba involucrado? Uno de esos muchachos que estaba ahí, que yo por suerte no había salido en la foto. Un muchacho que luego tuvimos muchísima comunicación en el proceso, porque al final, si yo hacía vida nocturna y a veces en el día y de basquetbol, deportiva, en Lomina, y el tipo era de Lomina, es evidente que sabían quién era yo y yo sabía quién era él. Y empezó una comunicación tranquila de qué tú vas a hacer. No, yo tengo que llevar en proceso, yo soy abogado, este es mi trabajo, pero tenemos una falta en el proceso. Yo necesito que tú tires para adelante a la gente que te entregó la pistola. Eso es lo único que yo quiero. Si tú tiras para adelante al que te entregó la pistola, tú nada más vas a hacer 2 años por arma ilegal, no hace 20. Y él dijo, no, yo no soy chota. Ahí está cogiendo 20 en la victoria. Entonces, ese tema yo traté de manejarlo con mucha delicadeza precisamente por eso. Porque yo conocía y me manejaba en ese ambiente y sabía que muchas de las veces que la gente comete delitos, en el caso de él, con una cuestión como esta tan grave, no lo hacen porque la delincuencia viene en la sangre, lo hacen porque al final crecieron en un ambiente en el que la delincuencia era parte del día a día. La carrera de Derecho te insensibiliza, si se puede utilizar el término, ¿eh? Para nada. O sea, tú no puedes ser de que sensible, de que tú no puedes tener sentimientos. Tienes que ser drástico. Tú puedes tener sentimientos, lo que tú tienes que ser objetivo. Porque hay una situación delicada en esto. Si a ti un cliente te contrata, tú tienes que tener la ética suficiente como para si va a coger el caso, cogerlo al 100. Tú no puedes decidir que, bueno, mira, el tipo es narco, entonces yo lo voy a defender más o menos porque yo no voy de acuerdo con el narcotráfico. No, mejor que lo coja otro abogado. Entiendo. Porque si tú decidiste coger el caso, tú tienes que cogerlo a 100. Entonces, tú si eres objetivo, siempre yo he establecido que yo lo que defiendo es derecho, no hechos. A mí no me importa de qué es que a ti te acusan. A mí me importa si tienen pruebas de lo que a ti te acusan. Y así que yo llevo mis procesos todo el tiempo como un caballo, centrado en cuál es la prueba que presenta el Ministerio Público. Perdón, porque no quiero volar, porque tu historia es muy interesante. No quiero volar todo esto. Universidad Pucamaima. ¿A qué edad tú te gradúas? A los 22 años. 22 años, ok. ¿Tú recuerdas tu primer caso? Sí, claro. ¿Cuál fue? Quirino Ernesto Paulino, mi hermano. Así mismo. ¿Ese fue tu primer caso? Mira, yo trabajaba en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Yo duré unos cuantos años allá, siendo guiado por una magistrada que voy a obviar el nombre porque no viene al caso. Ella me guió, me formó como un funcionario público del sistema judicial. Y andaba por ahí orbitando un abogado que se llamaba Félix Damián Olivares. Y como yo era ya secretario del tribunal y tenía mis relaciones en el tribunal, nosotros éramos carne magra para las oficinas de abogados, porque ya no conocíamos los movimientos dentro de los tribunales, conocíamos a todos los secretarios, las certificaciones de nosotros salían rápido y sabíamos cómo pensaba cada juez. Y ese momento él me hizo una propuesta de trabajo y a él lo estaban contratando para el caso Quirino Ernesto Paulino. Si te digo unas cuantas cosas que ya desde ahora uno lo puede decir, porque
Además de que ya perimió la acción penal, no pueden hacer nada. Yo recuerdo reuniones en las que se decían dónde estaban enterrados, unas cuantas cosas, de par de pesos, para cobrarse uno como abogado. Porque él no manejaba dinero, en ese momento estaba preso. Mira, en tal sitio hay un dinero, cóbrese de ahí. Cóbrese de ahí, el resto llévalo a tal sitio. Yo salía con Félix Damián Olivares, que era el abogado titular de ese proceso, y yo era su único abogado. Nada más estábamos nosotros dos en la oficina. Luego llegan otros abogados a la oficina que salen de la defensa pública, de fiscalía y cosas, y creamos una oficina grande y luego yo me voy. Pero mi primer caso fue ese, Quirino Ernesto Paulino. Yo estoy en la candela desde el principio. Ay, candela. Siempre derecho penal, no he hecho otra cosa. Podemos hacer un top de los 5 casos tuyos más grandes o públicos. Me gusta. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque si yo te digo ahora, tú te vas a dar cuenta que a diferencia de lo que la gente cree, yo no soy un abogado farandulero. Porque la gente no distingue entre un abogado farandulero y un abogado que maneja medios. No distingue entre un tipo que es famoso y es abogado a un tipo que se hace famoso ejerciendo el derecho. Exactamente, exacto. Entonces, como no lo distinguen, si tú coges un caso de una persona que tiene cierto renombre, inmediatamente tú le caíste a 13 procesos y tú eres un sonidito y tú eres un farandulero. En el caso de los abogados, para explicarte de por qué yo escuché mucho de ti, dependiendo de los casos, los grandes que sean, o lo difícil que sean, si ese abogado está ahí fajado, eso es lo que le da la fuerza al abogado y lo hace famoso. Cuando, por ejemplo, en el caso de Santiago me habló de ti, él habla de ti como el asesino. Ese asesino. Porque la mayoría de los casos se resuelven sin ir a tribunales. Él dice, y Santiago lo sabe. Él me lo dice, es un criminal. Sin yo mayoría, conocerte me lo decía. Tú no tienes que ir a un tribunal para resolver un proceso. Ahora, tu cuarto tú tienes que cobrarlo legal, nítido. Exacto. Entonces, si a la persona cree que es fácil cuando tú lo resuelves sin ir a un tribunal. Y no es fácil. Todo lo contrario, es más difícil aún. Porque lo que tú tienes que hacer, hay que darle mucha cabeza y tú tienes que tener mucho conocimiento. Hay abogados que rompen brazos, esos abogados son buenísimos, son litigantes y tiran para adelante. Pero tú, cuando tienes la mezcla de ser un abogado litigante que tira para adelante y que no tiene miedo, con los libros y la página a la izquierda, eso te da una fuerza que es muy difícil de tú pelear con eso. Y yo traté de formarme para tener eso. Es una vaina que yo tengo que cacarearlo. La gallina que pone un huevo tiene que cacarearlo para que sepan que fue ella que lo puso. Esa carrera es igual que la medicina. Siempre hay algo que aprender nuevo. Siempre hay cosas que tienen que mantenerte al día. Porque las leyes van cambiando. Exacto. Por ejemplo, cuando yo me gradué, inmediatamente sacaron el Código Procesal Penal nuevo. Nosotros tuvimos que empezar a estudiar otra vez. Mi universidad yo la hice con el Código de Procedimiento Criminal. Cuando yo salí de la universidad, era otra ley. Código Procesal Penal. Súper, hiper, mega garantista y eliminaba completamente la íntima convicción de un juez. Eso le eliminó a muchos abogados la cogioca de que tenía un juez que era amigo y el juez decía, por la íntima convicción del juez yo fallo, culpable. Y realmente había sido porque había habido una comunicación con el abogado con el que posiblemente bebía tragos y hacía todo esto. Volvemos al top. El top, mira. ¿Se pueden hacer 5 o 10? Se pueden hacer unos cuantos. Quirino, ya tenemos Quirino. Paulino, el caso Francina Hungría es un segundo. Francina. Me hizo aprender muchísimo. César el Abusador. César el Abusador también. A que no me viste en ninguna cámara. No. En el único momento en el que yo salí en una cámara en ese proceso fue cuando yo llegué al tribunal con una reco de caja. Y la prensa me preguntó, ¿y toda esa caja? Yo le dije, no, aquí vinimos a hablar de lavado de activos. Yo traje la lavadora completa. Reguero de documentos. Y eso también crea una reacción. ¿Tú te acuerdas el proceso aquel en el que una persona lamentablemente mató a otra en un parqueo de comida rápida? Sí, hombre. Una de las primeras sentencias del nuevo Código Procesal Penal en la que se pudo evidenciar la legítima defensa fue esa. Y mi cliente solamente hizo 3 meses de prisión. Eso es resolver, ¿tú entiendes? O sea, así es como se maneja la cosa. Legítima defensa, por ejemplo, uno de los tipos jurídicos más difíciles de probar. Y yo estaba ahí. Pero también, imagínate, Blas Olivo, el periodista que mataron en Bonao. Oh, claro. También. Nos vamos para, ¿te acuerdas en Ocoa, un fiscal que estaban buscando un capo y le metió una pistola bajo una almohada y lo grabaron? ¡Ay, sí, el que grabaron! Mío también.
¡Ay, Dios mío! Otro proceso, bueno, en mineras grandísimas que han tenido procesos difíciles de medio ambiente. Ahí he estado yo en esos procesos. Hay muchísimos más. Así que a uno se les olvida, pero llegó un momento en el que un grupito de abogados teníamos, bueno, todito lo de Karim Abunabá. Todos. ¿Es verdad? Todos. Ok, una cosa. Entonces, pues yo estoy viendo que tú tienes muchos casos grandes. Pues entonces, para tú abrir un folder de un caso, hasta hay que buscarte un menudo. Tú sabes que ahí es donde ha estado mi error grave. ¿Por qué? Porque a mí me gustan los retos. Cuando yo veo un caso que es un reto, a mí no me importa si me pagan o no me pagan. Es un reto para mí. Yo no tengo que relaje. romper. Sí. Por el caso de Rochi, yo no estoy pidiendo un peso. Yo no estoy cobrando dinero por eso. Era un reto. Yo no salí a buscar el caso de Rochi. A mí me llaman para el caso llamaron, de Rochi. yo lo sé. Y yo le agradezco a Rochi que confió y me dijo, porque tú sabes lo difícil que tú confiar en una persona que te diga, no, yo no quiero cuarto. Vamos a resolver. Eso no está bien. Eso la gente no lo ve bien. La gente dice, no, espérate, ¿cuál es el maco? ¿Dónde está el maco? Yo no estaba cobrando. Ok. Hablando del caso de Rochi, vamos a iniciar. Vamos a darle para atrás desde el inicio de ese caso. Se arma el lío con Rochi. Que yo voy a hacer, yo voy a hablar claro aquí. Desde el principio nosotros entendíamos o pensábamos o por lo menos dudábamos de que eso podía ser posible, de que la acusación podía ser real y uno no habló. Se me olvidó otro caso, Cariber, ¿te acuerdas? ¿Cuál? Caso Cariber, la línea aérea. También. También. Sí, escúchame. Que si me voy acordando te voy diciendo. Mira. Entonces nosotros guardamos silencio. No es que uno apoya lo mal hecho, pero si uno no sabe, uno no puede acusar. Claro, eso es así. Uno tiene que cuidarse de eso. Ahora, cuando supimos y entendimos que el muchacho aparentemente hasta ahora no tiene vinculación con eso y ya uno sale a defender. Cuando a ti te presentan el caso, yo recuerdo que antes de Santiago hablar contigo me llamó y me dijo, lo voy a poner los criminales. Oye. Digo, ¿verdad? Digo, sí. Yo hablé con él porque él había hablado con Santiago y le había dicho, Santiago, yo te lo juro por mi salud, por mi mamá, que yo no tuve nada que ver con eso. Así, okay. Lo voy a ayudar, doctor. Santiago es que te llama. Sí. Y te dice, te necesito en el caso de Rochi. Así es. Ok. ¿Tu respuesta fue inmediatamente sí? Sí, yo le dije que sí, que yo no tenía ningún problema, porque al final te dije, cuando tú coges un caso, tú lo coges a 100. Y yo cogí un caso en la plataforma, que fue ser talento de esa plataforma. Sí. Y yo sabía que para Santiago era muy importante que Rochi saliera en libertad por muchas razones, múltiples razones, pero una de ellas era porque Santiago es un tipo súper bondadoso y demasiado gente. Súper. Y aunque había habido en un momento algún tipo de roce público entre ellos, siempre Santiago, cuando ve a una persona del género, le tira la soga. Y Santiago tuvo la particularidad dentro del género de poder ir un poquito más allá y poder llegar a tener conexiones que otras personas, aun cuando están arriba, top, no las tienen. Entonces, si quizás tú lo hubieses dejado, y perdónenme el que voy a decir esto porque quizás no suene bien, pero si tú lo hubieses dejado a Rochi la decisión solo de elegir un abogado, muy probablemente hubiese entendido que lo que procedía era un abogado tigre. Y lamentablemente eso no era lo que iba a aprender. Ok. Te presentan el caso a ti. Mira, ese es el caso. ¿Cómo es el proceso? Tú te pones a leer el caso, de que lo están acusando, qué fue lo que pasó. No había mucho que leer. ¿Por qué? Porque ahí fue que yo me di cuenta de que el proceso era muy mediático, de que no habían tantas pruebas en contra de Rochi. Yo tenía mis dudas cuando lo tomé el caso, hasta que yo fui donde Rochi. El primer encontronazo de Rochi fue fuerte, fue violento. Yo llegué a la cárcel, claro, pues yo llegué a la cárcel a visitarlo. Y cuando lo sacaron para él conocerme, él me miró y me dijo, mírame a los ojos. Yo lo estoy mirando a los ojos y me dice, mírame a los ojos. Y yo, pero ¿y este tipo qué es lo que le pasa? Yo no hice lo que me están acusando. Yo sé de dónde viene la vaina. Sácame de este lío. Y yo le dije, vamos arriba, vamos a trabajar. Pero Rochi es un tipo, uno de los mejores clientes que yo he tenido en términos de conocimiento de cómo se maneja un caso y que te ayuda como abogado
y cliente. Porque yo he tenido clientes que te dañan los procesos. Porque te hablan mentira o te divarean. O porque cuando tienen el momento de hablar o de tomar la palabra se vuelven un 8. Rochi, no. La mejor defensa material de un cliente que yo he tenido en la historia mía como abogado ha sido Rochi. Que cuando se para a hablar dice claramente lo que tiene que decir y lo dice la verdad, dice la vaina sincera. Ni una palabra más ni una menos. Ni una más ni una menos. ¡Pum! El choque. El tipo da, pero entonces tú te preguntas, concho, pero cuando yo lo conocí, el tipo era calladito, el tipo casi no hablaba y tú lo veías que él te observaba y tú le decías, mira, esto es lo que vamos a hacer. Pero yo traté de llevarme bien con él y al efecto, hasta el sol de hoy nos hemos estado llevando muy bien. ¿Cuántas veces tú fuiste a visitarlo a la cárcel antes de visitar un juez, antes de verse ante un tribunal? 4 veces. 4 veces. En esas 4 veces tú eras investigando, averiguando, le hacías todas las preguntas, mira. Tú le preguntabas claramente, tú hiciste esto, tú no hiciste esto, por qué te acusan, dónde era que estaban, todo Así eso. Es. Y te explica todo. Él no me dio mucha información. No. No, porque ahí es donde viene el error en lo que la gente cree. Tú mismo lo estás diciendo, tú le investigaste, preguntaste qué fue lo que tú hiciste. Cuando yo llego donde un cliente, yo nunca le pregunto, ¿tú lo hiciste? ¿Tú eres culpable? Yo no se lo pregunto. Yo lo que veo cuáles son las pruebas que hay en tu contra. Porque yo no voy a cargar con el peso de conciencia de preguntarle a una persona si es culpable y que me diga que sí. En el caso de Rochi siempre me dijo que no, que él era inocente, pero no porque yo se lo pregunté. Lo dijo porque él quería decirlo. Okay. Y todavía eso está por demostrarse y vamos a pelear en un tribunal la inocencia de él. Okay. Porque recordemos que esto es simplemente una medida de coerción. Una medida de coerción. Ahora es que viene el juicio. Ahora que viene el juicio, exactamente. Pero no se supone que eran 3 meses de medida de coerción. Y perdón por mi ignorancia, yo conozco poco de leyes. Lo mío, el RA, el baloncesto, el romo, para que lo sepa. Eran 3 meses de medida de coerción. Así es. Se supone que se cumplieron. Se vencieron ayer. Se vencieron ayer. ¿Por qué entonces le varía la medida de coerción y se supone que él sigue básicamente preso, pero con prisión domiciliaria? No. ¿Por qué continúa? No. Mira, no continúa. Mira lo que Explícame, sucede. por favor. La prisión preventiva es un elemento, una forma de constreñimiento para presentarte en el proceso. Ok. ¿Cuándo se pone una medida de coerción? Cuando el tribunal entiende que tú puedes fugarte en buen dominicano. Sí. O que tú presentas un peligro. O que tú presentes un peligro para la investigación. Sí. Esas son las razones por las que tú Eso puedes. yo lo entiendo. O que tú eres un tipo violento y que si tú eres un tipo violento tú no puedes salir porque tú vas a agarrar y vas a cometer una locura. No. Eso yo lo entiendo. Y perdón por interrumpirte. Lo que yo no entiendo es por qué si ya pasaron los 3 meses, todavía entonces lo que se hace es que se varía la medida de coerción y no se le da libertad pura y simple. Porque la gente está errada en cómo funciona la medida de coerción. Yo también. Resulta que los 3 meses de medida de coerción es lo normal. Aunque a ti te canten 1 año de medida de coerción, cada 3 meses tú tienes que presentarte ante un juez a revisar esa medida. A él le dieron 3 meses de medida de coerción, pero luego tiene que ir a un juez y ese juez o la confirma y le pone 3 meses más. Ok. O te libera si tú tienes los presupuestos necesarios. Ok. Entonces, en este caso, él tenía la posibilidad de que le cantaran 3 meses más de prisión preventiva. Y cuando hablamos de presupuesto, no es presupuesto económico, que eso yo lo aprendí. No. Presupuesto es como las cualidades y cosas que tú tienes a mano para que te puedan por lo menos dar una prisión fácil. domiciliaria. Los presupuestos son arraigos. Hay arraigo social. El arraigo social es ¿qué tú haces en tu tiempo libre? Tú vas a un deporte, tú vas a la iglesia, tú vas a un club deportivo, tú juegas dominó. Hay gente que se junta contigo, eso es arraigo social. Luego tú tienes el arraigo laboral, que es donde tú trabajas, qué tú haces, cómo tú produces dinero. Okay. Luego tú tienes el arraigo económico. ¿Qué tú tienes? Tú tienes casa, tú tienes un carro, ¿qué tú tienes? Y luego está el arraigo familiar. Tú tienes hijos, tú tienes esposa, tú tienes unión libre. Todas esas cosas hacen que tú no te desgarites. Si tú tienes familia, tienes dinero, tienes un negocio, trabajas, tienes un buen trabajo y además de todo tú tienes club a lo que tú vas, es difícil que tú te fugues porque ya tú tienes una vida. Ya a la gente que fácilmente se fuga, el que tú dices, ¿tiene amigos? No tiene amigos. ¿Tiene casa? No tiene ni un kiki. ¿Tiene familia? No, él es hijo único y está soltero y no tiene hijos. Entonces, se puede coger un barco y arrancar. ¿Para qué le vamos a dar entonces una prisión domiciliaria a ese si sabemos que ya en el caso de Rochi no hay prisión domiciliaria. Lo que hubo fue una fianza. Se le otorga una fianza. ¿Por qué Rochi no ha salido todavía?
Porque para que te den la fianza, lo primero que tú tienes que hacer es esperar la decisión del juez. Cuando tú tienes la decisión del juez en tu mano, tú llevas esa decisión del juez a una compañía aseguradora. Okay. La compañía aseguradora decide, sí, te voy a dar un contrato de fianza. Y tú pagas un porcentaje del monto que te pusieron de la fianza. Y después de que tú tienes eso, tú llevas al tribunal el contrato de fianza con la resolución y el tribunal se lo pasa a la fiscalía. Entiendo. Y la fiscalía estudia, verifica que ciertamente el contrato de fianza es válido y te firma la libertad. Okay. Eso es un proceso que te tarda 24 horas. Okay. Yo entiendo que Rochi tiene que estar saliendo mañana. Ok, entiendo. O sea, hoy. Exacto. Ok. En la situación de salud de Rochi, ¿qué tal la situación de salud de Rochi cuando él estuvo ahí adentro? Según tengo entendido, él llevaba un proceso de medicamentos, de un tratamiento, ¿no? Claro. Y al estar en Najayo, el tratamiento se detuvo o no se pudo hacer. No se podía porque tú no podías entrar las píldoras, las pastillas, tú no las podías entrar a menos que haya una decisión de un médico y del médico legista que estableciera que ciertamente él necesitaba una medicación. Y la falta de esos medicamentos entonces hace que el tema de salud de él le dé para atrás. A todo esto él viene y le da una mebiasis, o sea, una meba, y esa meba hace que el tipo se ponga directo, tiene una situación que ya tenía una situación estomacal y eso se la pone peor y le genera una perforación en el estómago. Ahora, Rochi nunca se estuvo muriendo, como mucha gente pensó. Entonces la gente creía que yo como abogado tenía que utilizar eso y hablar mentira. Yo siempre dije, Rochi va a salir, pero Rochi va a salir con la verdad. Aquí nadie tiene que mentir para que Rochi salga. Okay. Él va a salir con la verdad. Él tiene una situación médica. ¿Cuál es su situación médica? Él tiene un cuadro clínico y ese cuadro clínico conlleva de unas atenciones especiales que en el penal no se la pueden dar. Y eso puede empeorar su salud. Entiendo. Pero y de vez en cuando hubo que ponerle suero allá en el penal, hubo que inyectarlo por los dolores de estómago, no podía comer, duraba hasta 3 y 4 días sin comer. Sí, porque según me cuentan, la alimentación de él es estricta. Rochi es de lo que anda con la loncherita, con la comida que le preparó su mamá, lo cual es algo muy válido con una persona que ha demostrado que tiene talento y además tiene disciplina, porque nunca se llega al lugar donde él ha llegado. No se llega sin disciplina. Una cosa, ¿qué tanto podría afectar esta situación a Rochi en cuanto al tema del visado para Estados Unidos, por ejemplo? Yo creo que Rochi lo que tiene que hacer es procurar, y nosotros los abogados, que este proceso él salga clean. Porque a todo esto, recordemos que la gente cree que Rochi en algún momento tuvo o cometió un delito. Ajá. Y siempre se habla de eso. Y es verdad, Rochi en algún momento guardó prisión preventiva. Pero el tribunal lo descargó y la Suprema Corte de Justicia confirmó una sentencia descargando a Rochi. Por tanto, él no tiene nada, digamos, él no tiene nada pendiente con la justicia. La sentencia de él dice que él es inocente. Él es inocente. Entonces ahora viene otro tema y este tema tenemos que pelearlo para que también salga una sentencia inocente. Ok, entiendo. Para que pueda proceder el tema de su trabajo y su visado. Ahora, yo no creo que haya ningún problema. Cuando se ven ciertas personas involucradas en esto y los garantes y las personas que están dando la cara por Rochi, tú te das cuenta que ahí no se está jugando y no se está relajando. Una cosa, ¿cuándo se conocerá la próxima audiencia? Imposible saberlo porque, por ejemplo, antes de ayer se venció el plazo para que el Ministerio Público presentara acusación, que son 3 meses. Hay 2 marcos temporales para presentar una acusación. Si la persona está guardando prisión preventiva, tú tienes que presentarlo en 3 meses. Si la persona está en libertad, tú tienes 6 meses para presentar la acusación. Entiendo. En este caso, entonces, se varía el tema porque ya se cumplieron los 3 meses y el juez intimó al Ministerio Público para que presentara acusación. Pero como ya él va a salir en libertad, el Ministerio Público tiene la posibilidad de pedirle al juez que le dé una prórroga para presentar la acusación. Porque ya él se encuentra en libertad, entonces el plazo de presentar la acusación se extiende. Entiendo. Entonces, cuando ellos presenten acusación, es cuando entonces va a un tribunal y se conoce una audiencia preliminar. Y esa sería la próxima audiencia, a menos que esto pase o que no pase dentro de los próximos 3 meses. Si no pasa dentro de los próximos 3 meses, en 3 meses él tiene que presentarse al tribunal otra vez a una revisión de medida de coerción, porque él la tiene, que es la presentación periódica. Claro. Hay 7. La peor es la prisión preventiva,
pero está también la presentación periódica. Sí. Durante estos 3 meses él tiene que ir mensual. ¿Qué día le toca? Los últimos 30 de cada mes. El día 30 de cada mes. Ok, él tiene que ir a presentarse, firmar un libro, pero incluso ni siquiera le pusieron impedimento de salida. Como se habló de un tema de salud, que no sé si en la audiencia, cuando estaban frente al juez, se tocó el tema de salud de él, Sí. o se puso eso como algún recurso que le pueda sumar. Se utilizó eso, lo de la salud. No se presentó una enfermedad, sino que se presentó un cuadro clínico. Un cuadro clínico. Su médico emitió una certificación en la que establecía, mira, esta persona tuvo esta y esta situación y por ende conlleva de este cuidado. Ok, está bien. Te menciono eso porque enseguida dan no la libertad, varía la medida de coerción y sabemos que ya está en la calle. Sale a relucir como 7 afiches de party de Rochy. Entonces, si nosotros tenemos una situación en la que utilizamos el recurso del cuadro de salud de Rochy para poder utilizarlo a nuestro favor y vemos que hay discotecas que ya están anunciando a Rochy, aunque no es confirmado 100%. No fue que hablaron con el equipo de trabajo de Rochy. Fue que dijeron próximamente. Claro. Próximamente. Yo te voy a explicar qué fue lo que Esto pasó esto no pudiera afectarle en un caso de a Rochy, porque quizás entonces pudiera el ministerio pensar que estuvieron mintiendo. No, en ningún momento, porque es que no se mintió en la audiencia. Además de que el juez dijo, mira, estas fueron las palabras del juez. Él dijo, mira, a mí no me importa que tú me traigas garantes. Puede ser garante fulano, son gente reconocida. ¿Quiénes estaban de garantes? Perdón. Estaba Gillo Sarante, estaba Sergio Vargas, estaba un diputado, varias personas, Sí. comerciantes. Y él le dijo, mira, yo no te voy a aceptar ninguno de esos garantes, porque al fin y al cabo, si tú no vienes a la audiencia, yo no tengo cómo obligar a ninguno de esos garantes que te traiga. Yo no tengo una forma de constreñirlos legalmente a que te traigan. Por tanto, para mí no importan los garantes. Segundo, el tema médico tuyo, yo considero que tampoco es un problema, porque si lo que tú tienes que llevar es un tratamiento, yo ahora pudiese decirte 3 meses más de prisión preventiva y en la misma sentencia establecer que deben autorizar a que tu tratamiento se lleve desde la prisión. O sea que tampoco eso es un problema. Yo te voy a soltar porque tú has demostrado algo que casi nadie demuestra, que en la calle tú eres un ente productivo. ¿Qué fue lo que se presentó además de presupuestos médicos, familiares, sociales y económicos? Se presentaron los contratos de los compromisos que Rochy tenía antes de entrar a prisión. Entonces, ¿qué ha pasado con las discotecas que están anunciando este tipo de eventos? Esas eran discotecas que tenían compromisos ya pagos con Rochy, estaban supuestos a ocurrir en el tiempo que él estuvo en la prisión y que fueron contratados antes de que él entrara a prisión. Ahora surge una guerra entre todas esas discotecas que tenían compromiso con Rochy o que Rochy tenía compromiso con ellos para saber cuál de ellos va a ser el primer compromiso que Rochy va a honrar. Ya entiendo. Es ahí donde está el problema. Pero no importa el tiempo que sea. O sea, si Rochy salió el jueves, él puede... Totalmente. Si su salud se lo permite, él puede... Es que eso fue lo que le dijo el juez. Yo te voy a dejar salir para que tú puedas ser trabaje, porque trabaje. Eso fue lo que se pidió. Cuando yo te decía que Rochy hizo su mejor defensa material, fue precisamente porque Rochy lo que decía era, yo quiero trabajar. Que yo estaba enfermo, no que yo... No. Rochy se comportó muy bien. Él dijo la verdad de él, no la verdad de los medios de comunicación. Yo necesito trabajar. Yo tengo un equipo de trabajo que depende de mí. Yo tengo una familia que depende de mí. Sus hijos. Yo necesito trabajar y el juez aceptó el hecho de que él necesitaba trabajar. Por ende, ni siquiera le puso impedimento de salida. Eso es una señal. O sea, él puede ir a Europa por lo menos, porque él tenía algo pautado para Europa. Si él puede ir a Europa y regresar antes del momento de su firma, él puede hacerlo. Porque no tiene impedimento de salida. Entonces, esas son situaciones que el juez muy hábilmente entendió. Es un ente productivo, es un tipo con lo que esté trabajando. Además, el juez, yo estoy seguro que entendió que ya las pruebas que el Ministerio Público podía conseguir, que eran las más peligrosas, ya fueron obtenidas. O sea, ya el Ministerio Público hizo los interrogatorios que tenía que hacer. Le salieron todito mal al final, pero ya los hizo. Una cosa, lo que ustedes consiguieron, porque estamos hablando de ti,
Pero vamos a hacer un paréntesis. No, hay un grupo de Eso te iba a abogados. decir, vamos a hacer un paréntesis y vamos a mandarle un abrazo a, ¿cómo se llaman los otros? Mira, ahí está Okensi Contreras. Contreras, el señor Contreras. Toro litigando, Sí, mi hermano, sí. litigando. Estaba Toribio, Andrés Toribio, claro, otro Toribio toro es muy litigando. bueno, sí. Ahí estaba Bomar, estaba Rubén. Habían varios abogados. Ok. A diferencia de los primeros abogados, que también eran muy buenos, los primeros que tuvieron con él. Sí. Si desde el inicio tú tomas el caso, hubieses perseguido lo mismo, que fue no simplemente demostrar la inocencia de él, sino encontrar la forma de que su medida de coerción le permita a él trabajar. Ese era el primer objetivo, que él Ya. pudiera trabajar. Y por eso fue que nosotros nos centramos Ya. en presentar los compromisos que él había realizado, los compromisos laborales que él había realizado, Ya entiendo. para demostrarle al tribunal que él en prisión estaba siendo pasible de demandas civiles y de que podían cobrarle dinero que él ya había cobrado, Sí, ya entiendo. cobrárselo para atrás. Entonces lo que decíamos al juez, señores, aquí lo que tenemos es un ente productivo que tiene que seguir produciendo, que tiene un equipo que depende de él y tiene que trabajar. Ahora, yo entiendo perfectamente la bondad profesional de los abogados que estuvieron antes, porque son toletes, son gente que todo el mundo sabe Sí. que son buenos abogados. Pero ellos fueron a trabajar tratando de demostrar No, ni siquiera fue eso. Es que cuando tú tienes un caso que conlleva de muchos medios de comunicación, tú necesitas un abogado que también se sepa manejar en los medios. Para que no te aboben, porque tú tienes que pensar esa parte. Entiendo. Tú necesitas un abogado que pueda ir a ruedas de prensa, un abogado que pueda dar declaraciones y que no te mete en problemas. Ok. Varios de los abogados que estuvieron antes e incluso abogados que estuvieron ahora han hecho declaraciones que lamentablemente han sido negativas para Roche. Levanta un poquito el micrófono, hazme el favor. Una cosa. Rochi como persona, ¿qué te parece? Me parece una gran persona. Y te hago la pregunta entendiendo de que yo sé que tú lo has visto a él. ¡Opa! Sí. Que si o qué, que van, que si o cuántos millones. Ese yo lo he visto por YouTube. Exacto. Tú has visto uno por YouTube. Pero yo creo que quizás tú, Santiago, sus familiares conocen al otro Rochi. Sí. Tipo súper humilde y además de todo súper tímido. ¿Qué? Me pareció eso bizarrísimo, loco. O sea, un tipo tímido, que habla bajitico. Tú ves al tipo, opa en los videos. Pero cuando está hablando contigo, tú tienes que pegar el oído porque no se le oye. Porque habla bajitico. Y tú sabes lo que eso significa en términos de personalidad. Eso significa una persona bajo perfil. Sí. Rochi es bajo perfil. Lo que pasa es que él tiene un personaje. Ese personaje lo juega ready. Sí. Pero el personaje no tiene nada que ver con hablar mentira en las redes. O sea, no para nada. No, es él no es simplemente malo. que cuando él tenga una tarima, él es papá tarima. Punto. No, pero que ese es su negocio. Ese es su negocio. Ahora, cuando él está fuera de la tarima, él es un tipo como tú y como yo, y que si se sienta aquí, por ejemplo, a hablar contigo, a lo mejor si ve una cámara de frente, sigue hablando igual. Pero cuando estábamos hablando sin una cámara de por medio, había que pegársele para escucharlo. Entonces, yo conocí a otro Rochi, yo conocí a una persona Familiar. familiar. Muy de Dios. Yo muy de Dios. conocí a los padres de Rochi. Eso Ay, no, yo fue... lo amo. Yo lo amo. Al Son- papá y a la mamá de Rochi yo amo esos viejitos. Concho, que ha caído en desgracia por una declaración que hizo que lo han tomado fuera de base, pero es una familia No, muy, yo lo adoro, muy yo lo adoro. estrecha. Sí, y sí. un Don Francisco, no, es que esos son clase La aparte. doña es un amor, Y cuando la tú te das cuenta de eso, tú dices, esto no fue un tipo que se crió ruling. Sí. No se crió ruling. Es un tipo que se crió en una familia y que su familia se preocupa por él Ok. y que están ahí. Una cosa. La demente. ¿Cuál es la situación y qué va a pasar con la demente? Nosotros también somos abogados de la demente y ya la audiencia está solicitada a la fecha. Entendemos que como ya también se van a cumplir los 3 meses de la demente, porque recordemos que en el caso de ella fue apresada tiempo después de que Rochi estaba en prisión. Sí. Y por tanto los 3 meses de ella no se empiezan a cumplir en el momento en el que se cuentan los de Rochi. Entonces, al momento que se cumplan los 3 meses, hay igual una audiencia. En esa audiencia estaremos ahí y también estamos reuniendo los presupuestos para que también ella pueda salir y conocer su proceso en libertad. Entiendo. Cierto que la demente y Rochi se vieron Se han visto en varias ocasiones. Porque, ahí adentro. Claro, porque, por ejemplo, cuando se hace la cámara GESEL, que es un interrogatorio que se hace acá a puertas cerradas, los imputados tienen que estar ahí.
Y Rochi y la demente estaban sentados uno al lado del otro. Con sus viendo abogados. las declaraciones de la jovencita. Así es. Y en otros momentos también. Ok, entiendo. Traslados, que medida de coerción, ida a firmar, a llenar un expediente, a que te notifiquen, todo eso lo hacen al mismo tiempo. Señor Brito, ¿qué día fue que cayó el día de la audiencia? El día 2. Así es. ¿A qué hora era la audiencia? 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. ¿A qué hora usted se despertó ese día? 6 de la mañana. Me desperté más tarde de lo normal. Ok. 6 de la mañana. 6 de la mañana. ¿Usted estaba nervioso? No. ¿O usted estaba confiado de que ya? Ay, no, muchacho. Cuando yo me veo que me pongo esa toga, es como que me pongo un superpoder arriba. Yo no tengo que ver con eso. Yo me siento en mis aguas cuando estoy en un tribunal. ¿Es verdad? Más No cómodo. importa el nivel de... Más cómodo que cuando estoy frente a una cámara. En un tribunal, la gente cree que, por ejemplo, tú me escuchas hablando ahora, una persona con cierto grado de elocuencia, ¿verdad? Relaja mucho, tripea. Yo soy así mismo en el tribunal, pero con un código en las manos. Los jueces se ríen muchísimo conmigo, porque yo hago pila de chiste en una audiencia. Me respetan mucho porque yo también soy muy respetuoso. Okay. Yo respeto a las partes, pero eso no quita mi forma, mi humor negro y el doble sentido. Entonces, cuando yo estoy en una audiencia, yo me siento que estoy en mis aguas, me siento cómodo. Yo no recuerdo la última vez que yo... Bueno, sí, en el caso de Francina Hungría yo estaba nervioso, pero era porque yo estaba vinculado sentimentalmente a mi amiga de infancia, Francina. Y uno de los culpables era el jovencito... Que ya yo había conocido, exactamente. Y uno de los imputados que nunca apareció en el expediente era alguien que yo sabía quién era y que andaba huyendo. Míralo ahí. Entonces, tú eres un abogado caro. Vamos a dejarnos de vaina. ¿Por qué tú no quisiste cobrar en el caso de Rochi? Yo quería ponerme esa raya, loco. Esa raya era... Cualquier abogado quisiera ponerse esa raya. Yo sabía que yo lo podía sacar. Y por eso también fui muy abierto cuando otros abogados entraron. No cuando entró Kenzie ni cuando entró Andrés, porque Kenzie entró conmigo juntos. Y nosotros todas las visitas que hemos hecho a Rochi han sido juntos. Okay. Andrés Toribio entró más adelante y hemos hecho un clic. Por eso la gente nos ve a nosotros tres como un clan aparte de abogados. Y hay más abogados, pero nosotros tres siempre andamos juntos porque hicimos clic, hicimos mezcla. La verdad, yo entendía que teníamos la capacidad para sacarlo y que queríamos que eso ocurriera, además de que sabíamos que era una injusticia lo que se estaba cometiendo. Ese hombre no tenía por qué estar en prisión. Desde el primer momento debieron soltarlo por una razón simple. Él tenía arraigos suficientes para establecer que no había peligro de fuga. Ahí no estamos hablando de si lo hizo o no lo hizo. Eso lo vamos a hablar en un juicio. Lo que estamos hablando es si él tenía o no el arraigo suficiente para conocer su proceso en libertad. Entiendo. Desde el primer momento él lo tenía. De hecho, los que se presentaron ahora son exactamente los mismos que se habían presentado antes. Entiendo. Ok, yo que no sé de eso. Pero cuando está el juez dictando la sentencia, parado, asustado. Digo yo, Rochi, nervioso supongo, y todo el mundo ahí esperando a ver qué va a decir. ¿Cuál es la relación de Rochi en el momento en que él ya da el visto bueno? La libertad, cuando le varían. Sí, cuando le varía la medida a Rochi. ¿Cuál es la reacción? Se arrodilló, dio gracias a Dios. Cuando se paró, nos dio gracias a nosotros los abogados. Luego se tomó una foto con nosotros y nos dijo... No me dejen solo. Después que terminó, o sea, me dijo, luego de esto, no me dejen solo. Como quien dice, ya me sacaron, no me suelten en banda. Continúen conmigo en este proceso. Porque él se dio cuenta de lo que había. O sea, él se dio cuenta del manejo de los abogados y se dio cuenta que habíamos hecho un buen trabajo. Yo sé que a veces los rumores y las necesidades y los deseos, muchos abogados querían coger este proceso. Las 4 veces que yo fui a ver a Rochi, a Najayo, en las 4 ocasiones me encontré 3 y 4 abogados sentados haciendo turnos para ver si veían a Rochi. Habían abogados que querían sabotear. Pila, abogados conocidos también y de los medios de comunicación. Pero no se le dio, no pudo. Pero no se supone que la intención era liberar a Rochi, sacar a Rochi de ahí, no di que yo soy. No, pero esa era precisamente la intención. Uno vio. Esa era la intención. No, yo no digo que vio. A lo mejor mucha gente también sentía lo mismo que yo y entendía que era una injusticia y entendían que tenían posibilidades y digamos herramientas para poder sacarlo, pero eran las mismas herramientas que teníamos nosotros, en buen derecho. Y Rochi se mantuvo firme. Si tú te das cuenta, abogados entran, abogados salen y siempre se mantienen 2.
que es Okensi Contreras y José Martínez Brito, y ahora, a partir de ahora, Andrés Toribio. Entiendo perfectamente. ¿Hay otros casos que tú tienes a mano ahora que estás trabajando? Digo, los abogados siempre tienen algo a mano. Siempre tenemos, pero ese es el tema que yo te comentaba en principio. Yo me siento en Esto No es Radio todas las mañanas. Ajá. Y a mí nadie me ha escuchado en Esto No es Radio hablando de un proceso mío. Yo tuve que hablar del de Rochi porque me lo pidieron, porque la gente necesitaba conocer cuál es la situación de Rochi. Okay. Pero yo no mediatizo mis procesos. Y cuando a mí viene una persona y me dice, mira, yo quiero que tú seas mi abogado, yo le digo, vamos arriba, son tantos. Y queremos que hagamos ruedas de prensa. Yo le digo, espérate, paga PR mejor. Paga tus relaciones públicas y que hagan tu rueda de prensa por tu lado. Si tú vienes a contratarme como abogado porque yo estoy en los medios de comunicación y tú quieres que yo mediatice tu proceso, no estás hablando con el abogado correcto. Yo no mediatizo mis procesos. Hablando de Esto No es Radio, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Con qué? ¿Cómo que con qué? Han pasado muchas cosas en Esto No es Radio. Te pregunto. Esto No es Radio con el maestro Emilio. No, hombre, eso no va nada ahí. Eso es un compañero, un colega, al que yo le debo muchísimo respeto y en un momento en el que llegamos a celebrar un triunfo que era de los abogados, de la plataforma, del país que sigue a Rochi, de una parte del país que sigue a Rochi, y de Rochi, trató de tergiversar el asunto, pero él lo hacía con la intención de, porque ha sido coherente en el tema. Él ha establecido en varias ocasiones su defensa al sistema de justicia y el problema principal que hubo ahí fue una locución que hizo una jueza, que yo también lo veo con muchísimo respeto. Yo a ella en ningún momento he personalizado ese ataque. Y Emilio, que es un tipo que también es muy versado en temas de derecho, entendía que el caso de Rochi no debía dilucidarse en los medios. Y yo entendía que llegó un momento en el que había que dilucidarlo en los medios porque nos dimos cuenta de que cuando íbamos calladito, No, hubo problemas. hasta el fondo. Hasta el fondo. Entonces dijimos, no, espérate. Si la presión social de un grupo de la sociedad lo mantiene en prisión, entonces la presión social del que lo quiere libre tiene que dejarse sentir. Sí. Y es ahí cuando empezamos a tirar para adelante. Vamos a tirar los polocheras. Claro. Entonces, nadie puede establecer tampoco que estas cuestiones que ocurrieron, la mayoría de ellas no fueron espontáneas porque lo fueron. Esa gente que se paraban afuera en el tribunal, nadie las llamaba, venían ellos. Ahora, había un equipo, el equipo de Rochi estaba ahí, pero el equipo de Rochi no se comunicaba con el equipo de abogados para preguntarle. Sí, entiendo. Entonces nosotros no teníamos nada que ver con eso. Ahora, siempre le habíamos dicho a la clientela, a la ciudadanía, que dejaran tranquilo el proceso y que nos permitieran hacer nuestro trabajo. Okay. Y llegó un punto en el que dije, señores, miren, la discreción con este proceso no ha funcionado. Vamos a tirarnos para la calle y eso fue lo que ocurrió. Una cosa, si a ti te presentan un caso, mire, señor Brito, Martínez Brito, aló, soy el fulano de tal, le tengo una situación para que me ayude. Pero el caso que te están presentando, el tipo lo agarran con 25 kilos. El tipo mató 3. El tipo le entró a golpe a la mujer. O sea, estamos hablando de una situación en que están pidiendo que tú defiendas que tu cliente es un tipo que ha hecho de todo. ¿Cómo tú lo haces? ¿Tú procedes como quieras hacer tu labor? Procedo igualito. He tenido todos y cada uno de los procesos que tú mencionaste los he tenido, sin ningún problema. Ahora, yo repito, yo defiendo derecho, no hechos. Por ende, yo voy a un tribunal con una obligación de medios, no de resultados. Yo no voy donde un cliente y le digo, tranquilo, que tú vas para la calle. No, nunca en la vida. Vamos a trabajar tu caso de la mejor manera posible y vamos a ver qué sale. Entonces, hay gente que le gusta que el abogado le venda sueños. Yo no puedo vender sueños porque eso va en contra de mi ética personal. Tú le dices, mira, no la ética de abogado, dices, mi ética personal. En el caso tuyo que tenemos... Mira, este caso tiene prueba en tu contra. Okay. Vamos a pelear contra estas pruebas, pero hay pruebas en tu contra. Okay. O también le puedo decir, mira, las pruebas que hay no sirven. No pueden sostener una acusación y por ende yo entiendo que si peleamos bien este proceso, nos puede ir bien. Pero al final, repito, yo defiendo derechos, no hechos. ¿A mí qué me importa? Y repito, yo no le pregunto a la persona si cometió o no cometió el hecho. Esa no es mi labor. Ahora, si yo siento que hay un constreñimiento moral con el proceso, que los hay,
Hay casos que yo no tomo. No voy a hablar del tema, pero sí hay casos que yo no tomo. Eso es lo que yo quería Y saber. esos casos que yo no tomo, yo simplemente cuando me llaman le digo, mi hermano, lo siento mucho, pero mire, yo le voy a recomendar el abogado perfecto para esto y yo puedo mantenerme con usted siendo su asesor. ¿Por qué hay casos que tú no tomas? Simplemente porque yo trato de llevar mis casos con principios. Y hay procesos que no conllevan principios. Y yo no los tomo. A mí, desde que una persona viene diciéndome que mira, que yo lo que quiero es resolver, no importa cómo haya que resolver, yo quiero resolver. Conmigo no es la persona con la que tú vas a resolver eso, porque si tú me estás contratando a mí es para que yo te defienda en derecho. En derecho. Yo no manejo corrupción, yo no manejo vainas que estén en contra de la ley. Yo no hablo mentiras, yo no falsifico documentos, yo no hago absolutamente nada de eso. Como también, por ejemplo, si a mí me llama una persona y me dice, mira, esta persona me debía 100 pesos y yo le hice un pagaré de 100 pesos y a los 5 años los intereses llegaron a 200,000 pesos. Le voy a quitar la casa que vale 600. Yo prefiero coger mi bolsillo y decirle, mira, al otro cliente, a la otra parte, mira lo que hay, aquí hay un dinero que tú debes. Yo no te voy a quitar tu casa de 600,000 pesos. Date cuenta los montos para que tú entiendas a qué segmentos sociales que me estoy refiriendo. Yo no voy a quitarte tu casa por 600,000 pesos, que realmente eran 5,000, 2,000, 3,000 pesos, que tú debías en principio. Yo esos casos no los cojo porque yo entiendo que hay cosas que se respetan. La vivienda de una persona se respeta, la familia de una persona se respeta, la integridad moral de una persona se respeta. Y un caso en el que yo tenga que ametrallar, apedrear, pasarle por encima a la seguridad económica de una persona que realmente no lo merece, la seguridad familiar o la seguridad física o simplemente su reputación, yo no los tomo. Bueno, señor Brito, muchas gracias. Deme el Instagram suyo. Primera entrevista que no me hablan de mujeres. Mira bien. Tú sabes que yo no he querido tomar el tema porque como tú vienes de algo tan serio. Sí, tienes razón también. Es mejor cuidarte. Además, como tenemos poco tiempo, si hablamos de mujeres, se va a extender 1 hora y media más. Tenemos material ahí, sí. Es verdad. Sí, hay material. No, Hay temas de discusión. Hay temas de discusión. Bueno, pues para otra ocasión te voy a invitar. Pero yo quería que para este público bien urbano, bien jovencito, que no somos tan conocedores de leyes y eso, yo quería que de una manera llana se conociera un poco sobre el caso, y no solamente sobre el caso, sino sobre ti, y darte las gracias, ¿verdad?, por defender los derechos de Rochi y llevarlo a su casa de corazón, a ti y a los demás abogados profesionales que estuvieron contigo. Yo voy a aprovechar tu plataforma precisamente para eso, para agradecer a los abogados que estuvimos juntos en la barra, porque la verdad es que es mucho trabajo y sin ese equipazo jurídico hubiese sido casi imposible. Yo hubiera tirado para adelante solo, pero no hubiese sido lo mejor. Quizás hoy no estuviéramos obteniendo este resultado. El trabajo de Okensis Contreras, el trabajo de Andrés Toribio, el trabajo de Bomar, el trabajo de todos los abogados que estaban ahí, eso es algo que se valora. Yo estoy en mis redes sociales, que me pediste que la dijera, @JMartinezBrito en todo. @JMartinezBrito. Ahí está en Instagram, Twitter, Facebook, todo. Para casos, por ejemplo, una persona que tenga una situación, ¿le puede escribir por ahí? Difícil, mira, cuando a mí me llaman, escriben por Instagram diciéndome que quieren contactarme para un proceso. Regularmente yo no los respondo. ¿Es a la oficina? No, es que tú tienes que tener la forma. Tú me quieres a mí como abogado, ubícame. Por Instagram a mí tú no me puedes contactar. Dice, mira, yo tengo un caso. Lo primero que yo te digo, pues toma mi correo, explícame cuál es el proceso. No, dame tu teléfono para yo llamarte. Eso es gancho por todos lados. Yo no le doy mi teléfono a todo el mundo. ¿Está loco? A las mujeres nada más, tú eres el teléfono. Tampoco. Maestro, muchas gracias, de verdad, de corazón. Gracias a ti, viejito. Y no solamente eso, sino que desde el principio, los primeros días que lo conocí, usted me ha tratado con mucha humildad. Yo te quiero muchísimo. Sí, y a veces me curo con muchísimos temas, precisamente por la confianza. Me río muchísimo contigo, me río muchísimo, de verdad. Y muchísimas gracias por el cariño que desde cero usted ha tenido conmigo. De verdad, muchas bendiciones. Que siga para adelante el proceso y ojalá que termine ya el proceso. Que no le falta mucho, pero ya estamos en buen pie. Pero que termine. Y que ya le den libertad pura y simple a Rochi, que es lo que se quisiera. Créeme que eso va a pasar. Gracias, de verdad. Y gracias también a todos ustedes por estar aquí en mi canal. Muchas bendiciones.